Buenas tardes, jóvenes. Mientras sus compañeros se van conectando, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia, y también no se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, noches. Empresas familiares, página 15. Miren, esta es la clase de hoy día. La clase de hoy día solamente Vivar ha marcado asistencia, el resto no ha marcado asistencia. Recuerden ustedes que ustedes pueden marcar asistencia de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces imagínense, han dejado casi todo el día y no han marcado su asistencia. Entonces eso, acostúmbrense a marcar porque esto les perjudica. Si yo en este momento voy a exportar la asistencia para cómo está. Voy a ponerle aquí control más. Miren, por ejemplo, hoy día, bueno, ya hay 4 que han marcado, pero miren, ya hay alumnos que ya están comenzando a tener bastante falta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ojo con eso allí, porque se pueden estar quedando por falta. Sí, en este momento, yo simplemente bajé para comprobar, pero esto no es válido, pero aquí veo que ya hay alguna falta, entonces tienen que cuidarse de eso ahí. Ya, entonces mire, ahí en este archivito que bajé, ya estaría listo para apuntar los grupos. Si ustedes ya tienen definidos cuáles son los grupos, me ponen, me ponen los integrantes, ¿verdad? Ahí en el chat, y yo después ya le doy mantenimiento, pero ya por lo menos ya tengo un listado de ustedes. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos a empezar ya que tenemos temas. Les comento que
les comento que hoy día me vacuné, ¿verdad? Entonces, sí, no me ha dado ninguna sintomatología. Por ahí un poquito de cansancio nada más. Y me picó el brazo. No, yo estaba rascándome y no sabía por qué me rascaba. Y era por la vacuna. Ya, entonces, la última vez estábamos viendo el tema de fundamentos de administración. Ahí vimos más o menos todo lo que tenemos que recorrer. Vimos la empresa, vimos lo que era la empresa, que las personas o un grupo, una persona, un grupo de personas se unía porque tenía un objetivo que era el de generar algún tipo de servicio y para esto se reunían y juntaban los recursos y los tenía que administrar, ¿no? Y ahí vimos algunos tipos de empresas. Las empresas pueden estar clasificadas por elementos materiales, ¿verdad? Por elementos humanos o por elementos técnicos. También las empresas pueden estar clasificadas por factores activos, pasivos o de organización. ¿Qué más? Vimos la pirámide de la empresa. Creo yo que ya les mandé un trabajo sobre la organización de la empresa. Sí, creo que esto ya vimos. Vimos lo que era un organigrama que nos permitía ver la estructura de una empresa. Entonces, esta fue la tarea que me parece que les envié. Déjenme ver si la tengo. Déjenme ver si la tengo en el aula virtual. ¿Dónde estaba eso? Eso estaba por acá. Y eso estaba por acá, estaba aquí. Yo creo que acá ya tengo directamente abierto. Déjenme probar el enlace para estar seguro. Acceso a Classroom, abrir en página web. Ya, entonces tenemos una tarea que es el organigrama de una empresa y también tenemos la otra tarea que es clasificar las empresas, ¿no? Entonces el organigrama de la empresa era trabajo en grupo, ahí veo que me han enviado. Les recuerdo que no tenían que enviarme, les recuerdo que lo que tenían que enviarme es un acceso directo. Ay, perdón, sí, un link. O sea, que en su repositorio. Entonces no tenían que enviarme el Bueno, yo quiero que me cumple un año de muerte. Y el 1 de marzo es el cumpleaños de Ya pensé que iban a acotar algo, pero no. Entonces, tenían que enviarme el organigrama, pero el link, ¿verdad? Porque mi repositorio se llena y ya, pues si se llena ya no podemos subir. Entonces, ojo con eso allí. ¿Qué más? Lisen, buenas noches. Disculpe, soy Osmara. Es que yo creo que le escribí porque no pude copiar la clave para ingresarme al Classroom. Por Ya, eso es que no se puede visualizar mi tarea porque no la he podido subir. Si me puede ayudar con la clave, le agradecería ya le mucho. ayudo. Ya. Gracias. Miren, por acá me han vuelto a subir documentos, pero no me suban documentos, súbame solamente el link y el trabajo solamente lo sube un integrante del grupo, ¿no? Entonces, ahorita aprovechen, aparte de poner su asistencia en el chat, ¿verdad? Pónganme allí integrantes del grupo y me ponen todos los integrantes del grupo para yo poder organizar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, el tema de clasificar las empresas, ya, así está. Tarea en grupo, realizar un estado de 10 empresas, identificar el tipo de empresas según sus diferentes clasificaciones, pueden aplicar varios tipos y ya. Ahora veamos lo que dice su compañera. Aquí. Le voy a copiar el enlace. Yo creo que si le copio este link, automáticamente se registra. Entonces, ahí lo acabo de copiar en el chat, ¿verdad? Y si no, le copio la clave también. Voy a poner aquí, clave del Classroom. Ya. Entonces, el link o la clave, cualquiera de las dos cosas le puede servir. Sí. No es necesario que todos me suban los deberes, simplemente
uno, el grupo lo sube y es suficiente. No, no todos me van a subir y por favor no me suban los documentos, sino el link. Creen su propio repositorio y me envían el link porque mi repositorio no va a aguantar. Después alguno de ustedes quiere subir los deberes y ya no se puede porque está mi repositorio lleno. Entonces, no es la idea. Si pueden enviarme, pueden subirme un documento de texto. En el documento de texto está el link del documento. Eso podrían hacer, como para que no pese mucho. Ya, ¿qué más? Creo que nada más. Ya solucionamos el problema de su compañera. Entonces, regresamos a donde nos habíamos quedado, que estamos en la empresa. Ya, listo. Estamos aquí entonces. Ya, entonces ya estaba el organigrama. Ya habíamos visto las diferentes clasificaciones. Ahí lo que siguen llegando. Creo que habíamos visto las empresas por su tamaño. Ahí yo pensaba que no les había puesto esta tarea, pero sí les había puesto, sí les puse. Habíamos visto cómo se clasifican la mediana empresa, pequeña empresa y microempresa. Del lado de las PAIN también habíamos identificado. Y creo que también habíamos hablado de la pequeña empresa, si no me equivoco, y tal vez también habíamos hablado de la mediana. Y nos habíamos quedado, si no me equivoco, y si no me miente mi bitácora, nos habíamos quedado en las empresas familiares. Ya. Entonces, comencemos a desarrollar las empresas familiares. Bueno, en nuestro medio es muy común tener empresas familiares. De hecho, las empresas familiares son las MyPanks, ¿verdad? Que más, que más existen en nuestro medio, ¿no? Y algunas de estas empresas familiares y también de las empresas agrícolas también son empresas que están en nuestro medio, ¿no? Y la mayoría de estas empresas familiares pues son pequeñas, o sea, no son tan grandes, por lo menos la mayoría son pequeñas. Hablemos ahora de las empresas familiares. Las empresas familiares son o representan el 90% de las empresas MyPanks del mundo, ¿verdad? Y estas MyPanks, pues como ahí bien lo dice, son familiares. Ahí en Colombia, que tiene similar a actividades que Ecuador, representan el 70%, ¿no? Y de ese 70% que representan, el 50% son de dirigentes propietarios, o sea, es decir, que son administradores dueños, por decirlo así, o administradores, o gerentes administradores, ¿no? Entonces, el 70% son los propios dueños y, perdón, 50% son los propios dueños y representan el 70% de las MyPan, o sea que es una representación bastante grande. Y las estructuras que suelen predominar en estas PAN son estructuras familiares. Y la estructura familiar es un poco diferente al manejo de la estructura comercial o privada, ¿no? Entonces, de mi experiencia, bueno, yo he trabajado más en empresas familiares que en empresas privadas, y las empresas familiares, la verdad que presentan ciertos problemas que no se los recomiendo. Entonces, si ustedes pueden, si está en sus manos, si algún día tienen que escoger algún tipo de negocio, yo de ustedes escogería una empresa privada. Empresas familiares a veces hay ciertos problemas que tal vez los vamos a revisar aquí, ¿no? Bien, el tema de las empresas familiares es que la empresa con la familia están muy ligadas y obviamente las familias, pues, sabemos que no todas las familias tienen una buena relación o una buena cultura, ¿no? O sea, no estamos en un mundo donde todas las familias, pues, son familias respetables, sino que estamos en un mundo donde las familias a veces tienen problemas y estos problemas o estas culturas se reflejan en el ámbito de la empresa, ¿no? Por lo tanto, pues, estar en una empresa familiar eh, tiene sus
su caracterización. Sus pros y sus contras. Am, Tiene sus pros y sus contras, pero incluso entre empresas familiares existen diferencias. Por ejemplo, una empresa familiar puede tener un dueño que trata a sus empleados como familia, ¿verdad? Y otra empresa familiar puede tener un dueño que trate a sus empleados como asistente doméstico, por decirlo así, ¿no? Entonces hay casos y casos. Y esa manera de tratar a sus empleados va a depender mucho de su cultura familiar. O sea, ni siquiera depende de la cultura del país. O sea, la cultura del país influye, pero la cultura familiar tiene sus detalles, ¿verdad? Y esos detalles se van a reflejar en la empresa. Entonces, no les recomiendo mucho, ¿no? Bien, hablando del tema de las costuras, pues entonces vamos a ver las dimensiones que podemos reconocer dentro de estas culturas, ¿no? La primera es la dimensión de la propiedad. Esto quiere decir, y este es uno de los problemas con las empresas familiares, quiere decir que la mayoría de la propiedad está repartida entre la propia familia, ¿no? Y en esta de aquí me refiero, por ejemplo, a los cargos, o sea, el gerente es el padre, el jefe departamental es el hijo, el contador es la hija, el de bodega es el otro hijo, el de seguridad es el primo, ¿verdad? El que maneja el jefe de camiones es el tío. Entonces, toda la empresa está repartida entre familiares, ¿no? Entonces, si usted es un empleado allí, a no ser que usted se case con la hija del dueño, como que no le toca una parte allí en la propiedad, ¿no? Bueno, también tenemos otro punto que se le asemeja, que es la dimensión del poder. Entonces, allí tenemos varios propietarios, generalmente padres e hijos, que tienen un poder dentro de la empresa, ¿no? Y esto hace que a veces hay pugnas de poderes. Y en las empresas privadas también hay pugnas de poderes, pero en las empresas familiares las pugnas de poderes suelen ser un poco más, no sé, temperamentales, ¿no? Entonces tenemos los hermanos que tienen celos, que el uno quiere mandar sobre el otro, que el uno quiere más poder sobre el otro, y a veces ni se hablan, a veces se sabotean, ¿verdad? Y entonces es difícil trabajar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos que usted trabaja en el área de producción, ¿verdad? Entonces usted trabaja en el área de producción y su jefe, que es el hijo del dueño, le dice que vaya a el de suministro para que le despache el pedido para poder seguir produciendo. Entonces usted va a suministro y le dice a los empleados de suministro que le despachen para seguir produciendo, pero resulta que el jefe de suministro es el otro hermano que se ha peleado con este hermano, ¿no? Entonces, como el otro está peleado, entonces dice, no, congélame esa orden, eso no atendamos ahorita. Y entonces su orden queda allí. Entonces, usted regresa donde el jefe y le dice, no me quisieron despachar. Y el jefe de producción le dice, anda, consígueme ese despacho porque necesitamos salir. Usted se regresa, habla con los empleados y los empleados le dicen, ya le dije, pero dijo que no va a atender, que está ocupado. Y si él no firma, yo no puedo hacer nada. Entonces usted se regresa, usted le dice, jefe, no quiere firmar. Entonces el jefe, como está peleado con el otro hermano, no quiere coger y llamarlo para decirle que le despache, ¿verdad? Porque el otro justamente es lo que quiere que el de acá le pida. Y entonces usted, como empleado, se encuentra en ese ir y venir, ¿verdad? Donde usted está pensando en que la empresa de repente está perdiendo dinero y los hermanos pues están pensando en que yo no quiero facilitarle las cosas a mi hermano, ¿no? Y ese tipo de cosas ocurren, ¿verdad? Incluso en las mejores familias. Entonces, el poder allí ocasiona problemas, ¿verdad? O por ejemplo, usted tiene un jefe y un jefe le dice, ándate al norte
¿verdad? Y llega el otro jefe y le dice, ándate al sur. Y usted dice, pero es que su hermano me dijo que me vaya al norte. Y el otro le dice, yo soy el que mando aquí, ándate al sur. Y entonces usted está como pelotita de ping-pong, y cuando usted va al sur, lo llama su jefe, que es el otro hermano, y le dice, ¿a dónde estás? Estoy yendo al sur. ¿Y por qué te estás yendo al sur? Porque su hermano me dijo que me vaya al sur. Pero tú me haces caso a mí, ándate en este momento al norte. Y usted se va al norte, y así lo tienen como pelotita de ping-pong, y usted tiene que quedarse callado porque no hay orden ahí. O sea, no es todos los casos, pero son casos que han pasado. Y, y usted tiene que estar como pelotita de ping-pong, nada más, esperando que se reconcilien, ¿no? Hasta que venga el dueño, que generalmente es la persona más ecuánime, y les diga, les reclame qué están haciendo, y entonces él salomónicamente le diga, regrésate a la bodega, y que ya voy a hablar con mis hijos, ¿no? Y a veces incluso por esas cosas hasta pierden el trabajo, porque uno no sabe a quién mismo le debe de hacer caso. Entonces esas cosas pasan, ahí hay el tema del poder. Entonces esas son las cosas que les digo que no son muy buenas, ¿no? Entonces ahí a veces no hay una imparcialidad, sino que hay cosas emocionales. Bien, el hecho que esté incorporada la segunda generación es una clara manifestación de la intención de transmitir la propiedad por parte de la familia y el interés de hacer perdurar la cultura de la empresa y familia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Usted llega a la empresa familiar, digamos que usted es de sistemas, ¿verdad? Y usted está trabajando, ahí ya tiene 10 años, ¿verdad? Ha dado sus mejores años de su vida allí, y entonces usted ve que se va a abrir una nueva sucursal. Y en esa nueva sucursal, pues, hay un nuevo departamento de sistemas. Entonces usted dice, tengo 10 años aquí, soy el más antiguo, soy el que he trabajado como un loco, y yo creo que cuando abran la nueva sucursal, que queda más cerca de mi casa, ¿verdad? Porque aquí estoy a 2 horas de mi casa y allá estoy nada más a media hora. Entonces, a lo mejor a mí me van a ascender y me van a poner de jefe allá y voy a estar cerca de mi casa y me van a subir el sueldo y todo. Entonces usted está muy contento cuando de repente le dicen, viene su jefe y le dice, mira, aquí está mi sobrino, acaba recién de salir del colegio de computación, ¿verdad? Enséñale todo lo que tú sabes para que él esté capacitado, ¿no? Entonces llega el sobrino no sabe mayor cosa de computación, y usted ahí está que le enseñe todo, ¿verdad? Y después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo usted se entera de que el sobrino que recién salió del colegio es el que va de jefe de sistema en la sucursal nueva que van a abrir, ¿no? Entonces ya usted como que dice, se decepciona y se desmotiva porque no pudo crecer, ¿no? Y esto es lo que ocurre en las empresas familiares. Generalmente están los hijos, están los primos, llegan los sobrinos, ¿verdad? Llegan los primos, y entonces es un poco difícil que le quede un pedazo de pastel para ustedes, ¿no? Entonces, existen las empresas familiares, pero no es el mejor lugar como para crecer, ¿sí? Se aprende, sí, se aprende, puede tener ciertas ventajas, hay ciertas ventajas. Los ambientes a veces son un poco más informales. El trato a veces es un poco más directo, podría decir yo, pero es un poco, hay estos temas de ahí, ¿no? Entonces no se los recomiendo. Ya, entonces aquí lo que hablamos es que la empresa está en un grupo que pertenece a una familia, y entonces entre esta familia pues siempre hay relaciones que, que entorpecen, ¿no? En el caso de las señoritas, cuando las empresas son familiares, pues los hijos siempre andan atrás de las señoritas porque no tienen cultura de jefe, sino que llegaron allí sin preparación. Entonces ven esa como una oportunidad de, de molestar. Bueno, entonces ya tocamos el tema de las empresas familiares. Tocamos el tema. Ahora, una empresa familiar sería buena si usted es el hijo del dueño, ¿no? Entonces ahí sí,
aproveche y quédese allí porque en ningún otro lado le van a subir el sueldo ni lo van a considerar como en su propia empresa. Bien, hablemos un poquito entonces ahora de las empresas agrícolas, ¿verdad? Entonces, al igual que las otras empresas, aquí también se manejan recursos humanos, financieros y materiales. Y el fin de esto aquí, oye, me está picando el tema de la vacuna, yo sé por qué me pica. Pues ahí, justamente aquí digo, ¿por qué me pica? Y es porque ahí me vacunan. Ya, entonces estas empresas agrícolas también pues ofrecen un producto o servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, también se aplica los mismos principios que aplican para las empresas normales. Sin embargo, las empresas agrícolas tienen otras características, ¿verdad? Como, por ejemplo, tener procesos productivos con seres vivos, ¿no? En este caso con animales. Esperemos que no llegue el día que existan empresas de humanos, así como las, como las máquinas, ¿verdad? Como la rebelión de las máquinas que cogen a los humanos como baterías, ¿verdad? Ya, entonces aquí pues ellos trabajan con seres vivos o aprovechando lo que son las energías naturales, como por ejemplo la energía solar o a veces la energía hidráulica. Estas empresas agrícolas pues basan su funcionamiento en los recursos naturales como son el agua, el suelo o a veces incluso el clima. Entonces, el tema particular o la dificultad de estas empresas agrícolas es que tienen una dependencia hacia los recursos naturales, ¿no? Y entonces los recursos naturales, pues a veces son un tema que depende de la naturaleza y eso puede hacer que la empresa en determinados momentos tenga algún tipo de problemas, ¿no? Generalmente las empresas agrícolas dependen también de las estaciones del año, digamos, que yo tengo una empresa de flores, ¿verdad? De exportación. Entonces, dependo yo de, la, de las temporadas, de las estaciones del año. Y si de repente alguna estación es más fuerte o se alarga o si hay lluvias, ¿verdad? O si hay mucho calor, eso puede incidir directamente en mi producción, ¿no? Por lo tanto, una empresa agrícola tiene mucho riesgo. Una empresa agrícola tiene mucho riesgo. Bien, dentro de las empresas agrícolas, obviamente también hay un factor humano, y este factor humano es, o mejor dicho, se caracterizan por tener una fuerza laboral humana, donde aportan con su capital de trabajo, ¿no? Y en muchos casos, como estas empresas agrícolas, la mayoría no son grandes, sino que son pequeñas empresas, entonces está conformada también por grupos familiares, ¿no? Entonces aquí, la mayoría de estas empresas también es familiar. Ya. Entonces, al ser de tipo familiar, pues aquí existen condiciones de trabajo diferentes a las otras empresas, ¿no? Aparte que también aquí la mano de obra que se ocupa es mano de obra rural, en algunos casos, entonces eso puede hacer que de repente exista alguna explotación, ¿verdad? Con respecto a la mano de obra. Bien, en esta empresa los procesos productivos son muy dinámicos. En algunos casos se implementan las tecnologías de producción para ir mejorando, ¿no? En el sector agrícola, las técnicas de producción generalmente van evolucionando y entonces los empresarios tienen que hacer el esfuerzo de estar constantemente capacitándose, poniéndose al día con estas nuevas tecnologías para ser competitivos, ¿no? Ah, ya, entonces estas condiciones de aquí, de estas empresas agrícolas, involucran bastante compromiso y por lo tanto los gerentes propietarios y familiares, como jefes de cabeza, generalmente pasan mucho tiempo en estos temas, ¿no?
tienen que estar involucrados el tiempo suficiente como para poder realizar un buen plan de trabajo y también para estar llevando el control, porque en estas empresas, pues si no está el dueño, ¿verdad? Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, los dueños tienen que estar allí listos, ¿verdad? Para poder corregir el error. Entonces, este es el tema con las empresas familiares y empresas agrícolas. Es difícil, ¿no? Pero justamente como es difícil, ha quedado esto en manos de, digamos, de la mayoría de la población, porque estas empresas representan la mayor cantidad de empresas, ¿verdad?, que existen en el sector. Sin embargo, no representan o no son tal vez por cantidad representan una buena parte del Producto Interno Bruto, pero la mayoría de las empresas, de las grandes empresas, son las que tienen este mercado. O sea, hay pocas empresas, pero que abarcan mucho, y lo que queda, pues, son para las microempresas. Bien, en este momento hay una nueva tarea. La nueva tarea es una exposición sobre la evolución de las teorías, ¿verdad? En este caso, de las teorías administrativas. Bien, ¿qué son las teorías administrativas? Yo creo que les mencioné la clase anterior, que las teorías administrativas son como lineamientos o modos que los administradores utilizan para llevar el control de las empresas u organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos la teoría tradicional o clásica, tenemos la teoría científica, tenemos la teoría de las relaciones humanas, tenemos la teoría X, Y, Z, y tenemos la teoría de la burocracia, y también tenemos la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que, como ya están en grupo, van a tener que organizarse para exponer sobre estas teorías. Déjenme ver. Tenemos clase con ustedes el siguiente lunes, ¿verdad? Entonces, para el siguiente lunes, deberían de ustedes ya exponer sobre estas teorías. Una exposición de más o menos, yo creo que les puede tomar unos 5 minutos hablar de todas estas teorías. Y lo que tienen que desarrollar son las funciones básicas, cuáles son los principios de administración y las contribuciones de cada una de estas teorías, ¿no? Me pareció ver que alguien tenía la manito alzada, no sé si me va a hacer una pregunta. Sí, licenciado, era yo. Dígame. Tengo una inquietud, una consulta. Quisiera saber, ¿cuál es la retribución o beneficio que ofrecen las organizaciones a sus diferentes grupos de interés? Sean estos internos como accionistas, directivos, y externos como clientes, proveedores o sindicatos. Ya, la primera parte de la pregunta, ¿me repite, por favor? Sí, ¿cuál es la retribución o beneficio que ofrecen las organizaciones a sus diferentes grupos de interés? Sean estos internos como los accionistas o los directivos, o los externos como los proveedores o sindicatos. Ya, técnicamente le podría mencionar algunas cosas, pero yéndonos ya a lo más básico y crudo, lo que todo el mundo quiere es dinero, ¿sí? Entonces, los accionistas que están invirtiendo, ¿verdad? O los dueños o los que han capitalizado, que están invirtiendo en todas estas empresas, lo que quieren es el retorno de su inversión. Es decir, yo pongo 100, recibo 150. ¿Sí? Entonces, es lo que están buscando. Entonces, por eso impulsan a que las empresas, o dirigen a que las empresas tengan éxito. ¿Sí? El éxito de la empresa genera utilidades, y estas utilidades, pues, es lo que reciben todos los accionistas y los grupos de interés que están detrás de las empresas. ¿Sí? Ahora, en las empresas familiares, ¿verdad? El gerente propietario, ¿verdad? Es la persona que tiene un interés y por eso está muy involucrado en que la empresa tenga éxito, ¿no? Y obviamente, miren que están en actividades que pueden ser de riesgo. En las empresas familiares también es raro que existan accionistas,
Entonces, el dueño es el que recibe todo lo que queda de utilidad, ¿no? Y esa es otra cosa que me olvidé de mencionarles. En las empresas familiares, generalmente eh, los dueños, no sé si ahora, pero antiguamente los dueños tenían esto. Yo trabajé por esta empresa, yo me saqué los pulmones, ¿por qué tengo que darle mi dinero a otros? Entonces tienen ese pensamiento y por lo general pues utilizan artificios para que de repente la utilidad que se tiene que repartir a los colaboradores no sea muy alta, o sea, no, no les quite mucho de sus ingresos. Iba a usar otra palabra, pero me olvidé. No sé si ahí le respondí su pregunta. Aquí me preguntan de los grupos. Los grupos, ustedes ya me tenían que compartir ahí por el chat los integrantes de cada uno de los grupos para yo poder armarlos. Entonces, les voy a copiar esta tarea, este deber de aquí, en el chat. Este es en grupo. Este los copié. Y también vamos a configurarlo allí en el Classroom. Ahí está el Classroom. Vamos a cerrar esto acá. Y estos serían trabajos de clase. Por favor, no me suban documentos, súbanme los links. Vamos a crear una nueva tarea. La tarea es la exposición. Esta es la tarea en grupo. Ya, entonces le repito, exposición sobre las teorías de la evolución de la teoría administrativa. Ya, esto es una teoría por grupo. ¿Sí? Aquí creo que ustedes eran, déjenme ver, creo que eran 20 y pico, si no me equivoco. Bueno, no tengo registrado los 20 y pico, pero tengo registrado como 15, entonces más o menos salen de 3 a 4 grupos. Entonces, cada grupo cogería una teoría, si sobran las teorías, cada grupo haría 2 teorías, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos queda un poquito pendiente hasta poder asignarlos por grupo. ¿Sí? A ver cuántos grupos salen. Pero ya estaría esta tarea colocada aquí. Ahora, ¿cómo va a ser esta exposición? En esta exposición, la nota de la exposición sería la nota para el grupo. Puede hablar una persona o pueden hablar varias personas, eso ya ustedes organizan. Los que hablen tendrían su punto de participación en clase, independientemente de su punto de la tarea, tendrían su punto de participación en clase. Los que hablen, entonces pueden utilizar este trabajo como para de gancho, jalarse su punto de participación en clase. Como les digo, puede ser una sola persona o pueden ser varias, ahí ustedes se organizan. Ya, y entonces esto lo haríamos en las clases de los días lunes, ¿verdad? La exposición no es muy larga. Si ustedes gustan, pueden tener diapositivas para ayudarse, si es que gustan, ¿verdad? Lo que me interesaría es que en los temas que ustedes pongan las funciones básicas, ¿verdad? O sea, de qué trata esa teoría, cuáles son los principios de administración que proponen, o sea, por qué proponen eso y qué contribuyen, ¿no? De repente contribuyen a mejorar el control, la comunicación o algo de eso, ¿no? Entonces, esos son los temas a desarrollar. En estos de aquí de esta exposición no debería tomarles más allá de 5 minutos. ¿Sí? No una exposición de media hora, de 20 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos, ya es una exposición un poco larga. Esto es algo
no tan largo, ¿no? ¿Preguntas? Ingeniero, yo opino que mejor si usted pide los grupos por chat y usted mismo designa los temas, porque a lo mejor el próximo lunes va a haber el problema de que digan dos o tres o dos grupos cojan el mismo tema y así puede haber un error, pues. Sí, Porque si nadie sabe, por eso les dije que ustedes me tienen que pasar los grupos acá por el chat. No recuerdo, déjenme revisar, no recuerdo si la otra vez ya me pasaron. Yo todavía no los he armado. que recuerden no lo han pasado, y yo recuerdo. No, sí, ya estoy revisando. Es que lo que pasa es que como tengo dos cursos, entonces se me cruzan los cables entre el uno y el otro curso. Ya, entonces lo que yo les decía es que me envíen por chat ahorita los integrantes de los grupos. Máximo serían 5 alumnos, pueden formar grupos de 3, de 4 personas, no hay problema. Ahí veo una manita levantada. Licenciada, muy buenas noches. Los grupos máximos es de 5, ¿no? Máximo es de 5 alumnos. ¿Y qué pasa si, digamos, un compañero no asiste a su clase, pero aún está en el grupo? ¿Igual sigue siendo parte del grupo? Sí, pero recuerden ustedes como grupo, ustedes pueden colocar el porcentaje de participación al compañero. Si como grupo ustedes Ya. deciden que el compañero no aporta, ustedes le pueden poner 0% de participación. Pero eso pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es no ponerlo, porque si ustedes no lo ponen, yo en las políticas de curso les dije que yo asumía que sí colaboró. ¿Por qué pongo eso? Bien. Porque al final los alumnos dicen, no, es que mis compañeros se olvidaron, o luego me tratan de engañar y me dicen, yo sí participé, y como ya no tengo contacto con ustedes, me hacen el loco ahí, o sea, me hacen el loco, y luego tratan de ganarse esa nota. Entonces, por eso, yo necesito que expresamente me pongan allí que no trabajó, cosa que yo le digo, sus compañeros dicen que no trabajó, entonces lo que usted me está diciendo es mentira. ¿Sí? Entonces, recuerden, tienen el porcentaje de participación. Si un compañero trabaja poco, le ponen poco porcentaje. Si trabaja a 0, le ponen 0. Y si trabaja bien, entonces le ponen el 100% o no le ponen nada. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, ahí ya me han puesto un grupo. José Zambrano dice, ¿dónde está José Zambrano? Aquí está. Entonces este sería el grupo A. ¿Quién más? Los Torres. También sería A. Morán. Grupo A. Mansuro Chaguay. Grupo A. Ya miren, ahí ya tengo un grupo. Tengo el grupo A. Ya, entonces el grupo A, digamos que le tocaría la primera teoría, pero probablemente le toque una adicional. ¿Sí? Entonces, déjenme salvar esto. Y se puso feo esto aquí.
Está bien el grupo A. Este seguramente sería el grupo B. Este seguramente sería el grupo C. Pero las de acá, este probablemente le toca al grupo A, pero todavía no está definido. Se habrá puesto así tan feo. Ya, ahí está entonces. Entonces, ahí está seguramente cada grupo van a ser 2 temas, ¿no? Ya, ahí solamente falta que me sigan enviando los grupos, ¿verdad? Para poder asignar. Ya me asignaron otro grupo. Déjenme actualizar el otro grupo. Ya tengo a Macías Fajardo. Macías Fajardo. Aquí está. Este sería el grupo B. Osmara Molina. Grupo B. El apellido de José está difícil. Superlar. Andrea Vivar. André Vivar. Villarreal. Ya, entonces mire, ahí tenemos el grupo B, queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, queda como para 2 grupos. Ya, entonces esto todavía sigue en desarrollo hasta que me envíen el grupo o los grupos que faltan y ahí terminamos de asignar, ¿no? Ya, entonces los primeros que me pasaron son el grupo A y los segundos son el grupo B. Ya, sigamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué ámbitos de actividad y productos hay en la empresa. Siguiendo con la clasificación de los tipos de empresas, es decir, que todavía ustedes pueden seguir aplicando clasificaciones, ¿verdad? Las empresas se pueden clasificar según el sector de actividad, según el tamaño, que me parece que ya lo vimos, según la propiedad de capital, según el ámbito de actividad o según el destino de los beneficios y forma jurídica, ¿no? Entonces tenemos que los tipos de empresas varían según diversos criterios. Vamos a ver las clasificaciones que son más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si vemos las empresas desde el sector de actividad, las empresas se pueden clasificar en sector primario. Este sector primario es denominado también el sector extractivo, donde el elemento básico que se utilizan para realizar las actividades tiene que ver directamente con la naturaleza. Esto quiere decir que pueden ser las empresas que se dedican al sector agrícola, ganadero, de caza, de pesca, de extracción de áridos, de agua, de minerales, de petróleo, de energía eolítica, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, o sea, que sale directamente de la tierra, de la naturaleza, como animales o pesca, es el sector primario. Después tenemos las empresas del sector secundario o industrial. Aquí es donde son empresas que realizan procesos de transformación de la materia prima. Abarca actividades como, por ejemplo, la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas son las industrias que están, digamos, podríamos decir de la ciudad, ¿no? O que están un poco más metidas en la ciudad o los alrededores de la ciudad. ¿Sí? Este es el sector secundario, ¿no? Donde se procesa materia prima para obtener el producto. Y
De ahí tenemos las empresas del sector terciario o de servicios. Estas empresas, el principal elemento o característica es el factor humano que se utiliza para realizar trabajos físicos o intelectuales, y dentro de estas empresas podemos encontrar las empresas de transporte, los bancos, los comercios, los seguros, la hotelería, las asesorías, la educación, restaurantes, etc. Es decir, empresas del sector de servicios. Ahí ya mismo armo el otro grupo que me acaban de enviar. ¿Qué más? Ya, entonces, sector de actividad primario, secundario o industrial, y terciario o de servicios, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan la tarea de las empresas, también pueden aplicar estas clasificaciones. Obviamente, según el tipo de empresa. Ahora, ustedes cuando hagan el tamaño de las empresas, no es que tienen que ir a preguntarle a la empresa o algo así, sino que ustedes, examinando la información de la empresa o por sentido común, la pueden clasificar, ¿no? Yo lo que voy a revisar es que su nivel de comprensión de poder identificar y clasificar una empresa esté correcto, ¿sí? O por lo menos esté más o menos acertado. Por ejemplo, si ustedes me ponen que Coca-Cola es una empresa del sector primario, entonces ahí yo les corregiría. Pero si ustedes me dicen que Coca-Cola es una empresa del sector secundario, entonces yo les pondría que está bien, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las empresas según el tamaño. Ya algo de esto habíamos visto. Aquí vamos a utilizar criterios como el número de empleados, el tipo de industria y los sectores de actividad, y también las ventas anuales que tienen las empresas para clasificarlas según el tamaño, ¿no? Entonces aquí tenemos las grandes empresas. Las grandes empresas manejan grandes capitales y financiamientos grandes. Estas son las que les encanta hacer préstamos a los bancos porque de alguna manera pues también logran pagarlas. Por lo general las grandes empresas tienen sus propias instalaciones, es decir, que no rentan, ya tienen sus terrenos ya comprados, y sus ventas son de varios millones de dólares y suelen tener miles de empleados, y también suelen tener sindicatos, ¿no? Generalmente tienen un sistema de administración y operación muy avanzado, y pues, es fácil obtener líneas de crédito y préstamos, ¿verdad?, con las instituciones financieras nacionales e internacionales. Entonces, estas empresas es fácil porque como tienen su nombre, pues ningún banco va a pensar que no les va a pagar. Entonces, le prestan dinero porque con ellas está el negocio, ¿no? Entonces, yo le hago un préstamo a estas empresas. Los préstamos son fuertes, la utilidad que recibo es fuerte, y de paso sé que me van a pagar. Es un buen negocio. Una gran empresa podría ser, de repente se me ocurre, Nestlé, ¿sí? Podría ser considerada una gran empresa. Bien, tenemos las medianas empresas. En estas empresas tiene cientos de empleados y pueden llegar a tener miles. Generalmente tienen sindicato, tienen sus áreas bien definidas con todas sus responsabilidades, es decir, tienen una buena organización estructural, tienen definidas sus funciones, y generalmente tienen sistemas y procedimientos automatizados, es decir, que no son improvisados y que ya tienen un esquema que funciona, ¿no? Una mediana empresa podría ser de repente, bueno, no se me ocurre una mediana empresa. Una mediana empresa debe ser algo un poco local. Generalmente no son muy internacionales. Algo local. No sé, se me ocurre yogur persa de repente. Yogur persa es local, ¿verdad? Está diversificado, entonces podría ser considerado una mediana empresa. Bien, pequeñas empresas. Dice, en términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen y cuya venta anual en los valores no excede un determinado tope y el número de personas que la conforman no exceden un determinado límite. Entonces,
una pequeña empresa podría ser, por ejemplo, una ferretería, una farmacia, pero no de las de tipo cadena, ¿no? Una ferretería, una farmacia, un mini market, de repente algo que pueda tener unas 2 o 3 sucursales, pero no muy grandes, ¿no? Entonces, aquí no hay tanta rentabilidad. Estas empresas ofrecen un producto, pero no es que son reconocidas, o sea, no es que la gente dice, ese producto es el que quiero, sino que es como que la gente dice, bueno, necesito ese producto y esa empresa está allí, más cerca, y le voy a comprar, ¿no? Entonces, no es que son tan exitosos o que tienen un volumen tan grande. Bien, tenemos las microempresas. Estas empresas generalmente son de propiedad individual, es decir, que tienen un solo dueño y que generalmente es el propietario, ¿verdad? Los sistemas de fabricación son artesanales, es decir, que no tienen industrializado su proceso. Lo que tengan de maquinaria generalmente son elementales. Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, una microempresa podría ser que yo me ponga una lavandería, ahí tengo 3 lavadoras, ¿verdad? Pero no son lavadoras industriales, son algo artesanal. Generalmente los temas relacionados con administración, producción, venta, finanzas son elementales y es el propietario quien se encarga de eso de allí, ¿no? Entonces aquí no hay una estructura, no hay una organización, sino que todo es abarcado por el dueño que hace de todo y se especializa en todo porque quiere sobrevivir. Entonces, esta microempresa podría ser, como les decía yo, una lavandería local o una tienda, ¿verdad? O un mini market, pero propio del barrio. Entonces, esas son la clasificación por tamaño. Según la propiedad de capital se refiere en dónde se encuentra el poder, si está en manos de los particulares o de los organismos públicos, ¿no? Entonces, según eso de allí, tenemos la empresa privada, es decir, que la propiedad del capital está en manos privadas. Es decir, que quien pone la plata, ¿verdad? Son personas independientes a la empresa que están poniendo el dinero para obtener algún tipo de rentabilidad. Esto podría tener un poquito de sentido con lo que preguntaba su compañero al inicio de clase, que por cierto, si es que no tiene participación en clase, puede ponerse ahí participación en clase por su inquietud, ¿no? O sea, es que no la tiene. Recuerden ustedes que la actuación en clase no es acumulativa. O sea, si ya se ganaron el punto, ya no se pueden ganar 2 puntos, porque es solo un punto, no es acumulativo. Es como los planes telefónicos que no se acumulan. Bien, entonces la empresa privada, las personas que ponen el dinero generalmente son personas adineradas. Entonces estas personas adineradas dicen, ¿qué hago con mi dinero? ¿No? Entonces, como se han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, entonces ellos dicen, quiero que el dinero trabaje para mí. Entonces yo no quiero estar ahí metido en esa empresa, hablando con esos empleados que no hacen caso, ¿no? Y tampoco no quiero que me estén llamando por problemas, ¿no? Yo ahí sé que en tal empresa, sé que tienen una buena administración, que hacen las cosas bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a comprar acciones de esa empresa, comprando las acciones de esa empresa me hago dueño, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es poner dinero. Pongo el dinero para capitalizar la empresa y cuando la empresa termine su ejercicio económico, que normalmente dura 1 año, entonces después de ese ejercicio económico la empresa coge el dinero de los capitalistas, lo pone a trabajar y genera una rentabilidad. Esa rentabilidad se pagan todos los impuestos de ley, ¿verdad? Y entonces lo que sobra se devuelve a los capitalistas y entonces el capitalista está en la playa, ¿verdad? Y más o menos en marzo lo llaman y le dicen, ya te depositamos, las utilidades. Entonces dice, otro año que no trabajé. Entonces, es bueno ser inversor, ¿verdad? O accionista. Pero obviamente tiene riesgos, ¿no? Un riesgo es que yo ponga el dinero en una empresa y que de repente la empresa, por mala administración, que en general en Ecuador tenemos muy mala administración, la empresa cae, ¿no? También tenemos altos impuestos, entonces esos altos impuestos hacen que en el Ecuador las empresas no sean tan rentables. Por eso es que abundan
las FAANGs, o sea, las empresas familiares, ¿verdad? Porque las grandes empresas o las empresas que son más rentables, no es muy, no se gana mucho en Ecuador. Sí, esa sería la palabra. En Ecuador no se gana mucho, a no ser que usted tenga contratos con el gobierno y que tenga tal vez una empresa petrolera y que pueda firmar contratos millonarios. Pero de lo contrario, honradamente es un poco difícil. Bien, tenemos la empresa pública. La empresa pública, el capital le pertenece al Estado. Esta puede ser nacional, provincial o municipal, ¿no? Entonces, a la empresa pública es cuando el gobierno, por ley, le toca tomar responsabilidad en ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, pongamos, por ejemplo, el sector municipal. Ellos se encargan de lo que es el agua potable, de lo que es el alcantarillado. Entonces, ellos lo que hacen es que invierten dinero del gobierno, ¿verdad? Invierten en esos temas, ¿no? Y ellos entonces funcionan como una empresa porque obviamente tienen que generar un producto o servicio, pero al final no hay rentabilidad, no hay utilidad. ¿Sí? Porque el objetivo de la empresa pública no es generar utilidad, el objetivo de la empresa pública es abastecer un servicio. Y en este caso la empresa pública está, por ley, está orientada a garantizar los servicios básicos que son agua, luz, ¿qué más? Salud, educación. Entonces todos esos servicios los tiene que cubrir porque tiene que por ley garantizar, ¿no? Y por eso es que el gobierno o el fisco, ¿verdad? El gobierno central se involucra en estos temas porque la Constitución, ¿verdad? Lo habilita, ¿no? Entonces allí ellos, por ejemplo, si reparar una calle cuesta 100, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, reparar la calle cuesta 100, ellos no le ponen cuesta 200 para tener 100 de utilidad, ¿no? Ellos ponen lo que cuesta, ¿verdad? Y de ahí no queda utilidad, sino que queda un servicio. Aunque a veces las empresas públicas pueden ganar utilidad, pero la utilidad de la empresa pública no es dinero que entra, sino que es dinero que ahorra. La empresa pública dice, si yo hago esta carretera, ¿verdad? Si la hago de 2 carriles, en 4 años necesitaré de 4 carriles y necesitaré destruir esta carretera y convertir otra de 4 carriles, ¿no? Por lo tanto, si construir esta carretera de 2 carriles me cuesta ahora $200 millones, en 4 años tendré que romper esta y hacer otra de 4 carriles y me cuesta $400 millones. Entonces, lo que dice la empresa pública es, si yo hago las cosas bien desde ahorita, o sea, si construyo en este momento una carretera de 4 carriles, ¿verdad? Me cueste $400 millones, quiere decir que a futuro le ahorro a la ciudadanía, ¿verdad? En embotellamientos, en tiempos, en repuestos, le voy a ahorrar unos $200 millones, entonces esa es la utilidad, ¿no? Entonces, la empresa pública puede proyectarse por la utilidad de lo que ahorra al Estado a futuro. O sea, puede apostar por proyectos que le van a ahorrar dinero al Estado a futuro. Eso sí puede hacer. Bien, y tenemos la empresa mixta. La empresa mixta es cuando el capital es compartido entre el Estado y los particulares y de alguna manera se asocian allí. Esto está muy de moda en estos tiempos. Hay ciertas actividades que la empresa privada no puede meterse porque son servicios básicos, pero hay veces que el gobierno dice, esto de aquí realmente yo lo manejo pésimo, lo manejo mal. Hablemos, por ejemplo, de la recolección de basura. Entonces el gobierno reconoce que su gestión es pésima y entonces él dice, bueno, como yo no sé hacer bien esto, voy a contratar un tercero, que es una empresa privada, que ellos lo hacen bien. Entonces yo genero un contrato donde yo le pago a estos terceros para que realicen esa labor y de esa manera el dinero del gobierno va a manos privadas, ¿verdad? Porque están trabajando en conjunto para suministrar un servicio público. Por ejemplo, como es el ejemplo de la recolección de basura.
Entonces, esto es la clasificación de las empresas según la propiedad de capital, ¿verdad? Según su actividad, entonces aquí vamos a ver cómo las empresas se relacionan con su entorno. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver un poco el entorno político, económico y social. Y cuando vemos las empresas según su actividad, las empresas pueden ser locales. Las empresas locales son las que están en la misma región, es decir, un pueblo o ciudad o municipio, ¿no? Entonces aquí una empresa local, no se me ocurre una empresa local. Se me ocurre no, la esquina de Alex. La esquina de Alex es algo, no sé si habrá en otras provincias, pero aquí la esquina de Alex creció y es local. Sí hay, profe. Sí hay la esquina de Alex en Daule. En Daula, aquí en la Wall también. Ah, entonces ya la esquina de Alex ya no sería considerada local. Ya, local es que solamente está en el sector, ¿no? Bueno, empresas provinciales son aquellas que operan en una región o provincia de un estado. Entonces, ahí sí, si usted me dice que ya la esquina de Alex ya se expandió, entonces clasificaría como una empresa provincial. Es decir, estamos viendo dónde hace presencia la empresa, ¿no? Tenemos las empresas regionales, estas es las que están en varias provincias de la región. Por ejemplo, una de mis primeras empresas era una empresa regional porque esta empresa tenía un permiso de distribución de un producto solamente en la región costa. Sí, en la región sierra había otra empresa que tenía un permiso de distribución de dicho producto. Entonces, esas serían empresas regionales, tan delimitadas. Tenemos empresas nacionales, este es cuando la venta se realiza en todo el territorio o nación. Aquí se me ocurren los almacenes TIA, desconozco si TIA tiene empresas en otros países, pero TIA tiene presencia a nivel nacional, creo que está en todos lados. ¿Sí? Yo realmente admiro a esos de TIA porque esos crean un almacén en cada esquina. ¿Sí? Tienen un buen sistema de crecimiento. Y tenemos las empresas multinacionales, esto quiere decir que sus actividades comerciales involucran varios países y que sus recursos pueden ser de cualquier país. Ahí se me ocurre una empresa esta Nestlé, de repente, o Coca-Cola, ¿verdad? Que son empresas internacionales, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el listado de las empresas, ustedes ya las pueden clasificar también por su región. Por ejemplo, ustedes dicen, miren, aquí hay una empresa provincial, es de tipo privada, ¿verdad? Y es una mediana empresa. Entonces, existen varias clasificaciones. Y pertenece al sector secundario. Entonces, ustedes pueden, a una misma empresa puede caer en varias clasificaciones al mismo tiempo. Ya, ahora veamos otra clasificación más. Esta clasificación tiene que ver según dónde van a caer el beneficio. También está relacionado con lo que preguntó su compañero al inicio, ¿no? Dice, según el destino que desea la empresa para otorgar los beneficios económicos, estas pueden categorizarse en dos grupos, ¿no? Entonces, los beneficios, ¿verdad? Son las utilidades. Y estas empresas pueden ser empresas con ánimo de lucro, es decir, que las utilidades pasan a manos de los propietarios o accionistas. Dependiendo si es familiar, sería el propietario, y si es privada, serían accionistas. Y las empresas sin ánimo de lucro, en estas empresas, ¿verdad? La utilidad va invertida en la misma empresa. ¿Sí? Yo les decía que en el fondo, todas las empresas lo que quieren es hacer dinero, pero existen las empresas sin ánimo de lucro, que son empresas que no están buscando utilidad. Entonces, esta sería la excepción de lo que yo les dije, que la mayoría de las empresas lo único que buscan es dinero. Ahora, les comento una cosa. En Estados Unidos y aquí también en Ecuador, las grandes empresas tienen fundaciones o empresas que no lucran, porque ante la ley las empresas que no tienen no son comerciales, ¿verdad? Es decir, que tienen
su función las hace sin ánimo de lucro, esas empresas no pagan ciertos impuestos. ¿Sí? Y grandes empresas suelen tener estas empresas como para alguna manera pasar el dinero por allí para no pagar tantos impuestos, ¿no? Entonces, ese es un juego jurídico que suelen hacer estas empresas. ¿Sí? Me pareció ver que había una manito levantada. Sí, yo licenciado, es que yo no tengo ningún grupo para los trabajos que hay que hacer grupo. O sea, yo no conozco casi a los chicos y no tengo grupo. Déjeme Para ver si usted poner el me último pone un grupo. grupo porque yo no soy amigo de ellos. Porque aquí ya vamos a ver cómo solucionar. Déjeme poner el último grupo y según eso vemos cómo estamos porque todavía queda. Tenemos el grupo C, dice Kevin Sánchez. Entonces, ¿dónde está? Kelvin no es Kevin, es Kelvin. Ya este sería el grupo C. Valentina Villamar. Ahí está el grupo C. Barzola, grupo C. Y Cruz, grupo C. Ya, miren, entonces me quedan 3 alumnos. Voy a armar el grupo D. El grupo D es de Adrián Salvatierra, René Sánchez y Katy Valares, ¿no? Entonces eso sería de 3 personas, ya. Entonces, como ya sabemos que hay 4 grupos, allí pónganse en contacto, ¿no? Por interno el grupo D que recién se acaba de armar. Como tenemos 4 grupos, déjenme grabar esto aquí. Ya están armados los grupos, entonces, déjenme ir donde las tareas. Ya, este es el tema de la exposición. Vamos a editarlo, esperemos que no se ponga igual de feo que la otra vez. Ya tenemos A, B, C, la teoría XY. A ver si... Ya, entonces la organización burocrática quedaría para el grupo D. La teoría XYZ quedaría para el grupo... Ahí no estoy muy seguro. Déjenme ver cuántos integrantes son. 4. Aquí tenemos 4, 5. Y acá tenemos 3, 4. Lo que pasa es que 2 grupos tienen que hacer 2 temas, entonces no estoy muy seguro a quién darse. A ver, vamos a darle aquí el grupo B y la teoría de las relaciones humanas y la teoría de los sistemas al grupo C. ¿Ya? Así queda, ¿no? Entonces, el grupo A da la teoría tradicional, el grupo B da la teoría científica y la teoría XYZ, el grupo C da la teoría de las relaciones humanas, el grupo D da la organización burocrática, ¿verdad? Y así estaría organizado. ¿Alguna pregunta o inquietud? San Lucas Salazar. Déjenme ver. San Lucas. Pero usted no está, San Lucas, usted no está matriculado en el aula. En el de
En el Classroom sí, en el Moodle antes necesitaba la contraseña, soy de arrastre. Esta es mi primera clase. Ya, entonces, voy a ponerlo aquí. Ya, entonces usted también es del grupo D. Ya que es el grupo que quedó ahora poco. Ya, entonces así quedaríamos, ¿no? Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se va a subir la tarea? Usted dijo, me parece escuchar que dijo que no hay que subir documentos. Ya, en este caso de la exposición, igual ustedes hacen documentos de la exposición, ¿no? Entonces, lo que necesito que ustedes hagan es que creen un repositorio, alguno de ustedes preste su Drive, crean el documento en su repositorio y lo que me dan es el acceso directo al documento, me tienen que dar permisos para yo poder revisarlo, ¿no? Pero en este tema específico de la exposición, la nota no se la gana por el documento, sino por la exposición. Si el grupo no expone, entonces no les califica. ¿Sí? El documento es como para ver los integrantes y ver quién trabajó y quién no trabajó. No sé si me expliqué. ¿Se me entendió? Asumo que sí. ¿Dónde nos quedamos? Ya, sigamos avanzando. Ya, entonces lo que yo les decía es que todas las empresas quieren dinero, pero hay ciertas empresas que no tienen ánimo de lucro, como las fundaciones, pero como les decía yo, algunas empresas suelen utilizar estas fundaciones porque contablemente estas empresas sin ánimo de lucro están exoneradas de ciertos impuestos y entonces hacen ciertos movimientos contables allí, pero en estos momentos no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, tal vez por eso ustedes van a decir, pero ¿para qué se creó esta empresa si no está generando utilidad? Es porque tienen una convicción como de servir, ¿verdad? Por ejemplo, una fundación de la salud, lo que tiene es el ánimo de servir, no tiene el ánimo de lucrar. Bien, según la forma jurídica, entonces en la forma jurídica lo que tenemos es que en nuestro país tenemos formas jurídicas y eso quiere decir que las empresas, según sus actividades, tienen obligaciones, derechos y responsabilidades que cumplir. Y esta responsabilidad jurídica puede caer sobre una persona, ¿no? O puede caer sobre una sociedad. Entonces, veamos cuántos tipos de empresas hay. Tenemos la empresa unipersonal. En esta empresa tenemos un empresario o propietario, que es la persona con capacidad legal para ejercer el comercio y responde de manera ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que puedan verse afectadas por el accionar de la empresa, ¿no? Entonces, esta podría ser más o menos las empresas familiares o las empresas agrícolas, podrían estar en esta categoría. Una empresa unipersonal. Yo creo que a ustedes no les conviene esta categoría porque si la empresa se involucra con un tema legal, imagínense por ejemplo que yo tengo una empresa de comida y por algún descuido envenené a 100 ciudadanos en la empresa de comida, entonces la empresa es demandada a resarcir los daños y perjuicios y yo como propietario tendré que pagar esos daños y servicios y si para hacerlo tengo que vender mi casa y mi carro, me va a tocar vender mi casa y mi carro para satisfacer esa necesidad.
No, eso quiere decir que yo como persona tengo que responder por todos los problemas legales que se susciten. Si el día de mañana la ley dice que tengo que pagar una indemnización a los empleados de $100,000 y la empresa no tiene $100,000 para pagar a los empleados, entonces legalmente pueden ir a mis cuentas personales, ¿verdad? Y tomar el dinero allí porque yo soy el que represento a la empresa. Por eso les digo que esta figura no es tan conveniente que ustedes la apliquen. Tenemos las empresas de sociedad colectiva. En estas empresas la propiedad es de más de una persona y los socios van a responder de forma ilimitada con su patrimonio y existe participación en la dirección o gestión de la empresa, ¿no? Entonces, en esta sociedad colectiva ya no es una persona, ya son varios socios, ¿verdad? Y estos socios participan, ¿verdad? Y toman decisiones. Podría ser un poco más cómoda este tipo de empresa, pero a veces es difícil ponerse de acuerdo, ¿verdad? En cuanto a las decisiones. Por ejemplo, unos socios podrían decir, no, eso que ustedes quieren hacer va a hacer que perdamos dinero. Y otros socios podrían decir, no, eso que queremos hacer al futuro nos va a hacer ganar dinero. Entonces, ponerse de acuerdo es un poco difícil, pero también se responde, ¿verdad? Por daños y perjuicios de la empresa, todos responden, ¿no? Pero como son más personas, de repente no es tan fuerte lo que tiene que responder la empresa si es que en algún momento el capital propio de la empresa no alcanza. Ya. Tenemos otro tipo de empresas jurídicas que son las cooperativas. Estas de aquí no tienen ánimo de lucro, sino que son constituidas para satisfacer una necesidad o intereses de los socioeconómicos o de los que están en la cooperativa, que a su vez pueden ser trabajadores y también en algunos casos pueden ser proveedores y clientes de la empresa, ¿no? Entonces, la cooperativa o los que se montan en la cooperativa, lo que están buscando es satisfacer algún tipo de necesidad. Por ejemplo, yo digo, es que yo no puedo ahorrar en los bancos porque en los bancos yo no me dan crédito. Y otro le dice, yo también quiero crédito. Entonces yo digo, hagamos una cooperativa, entre todos unimos el capital y entonces ahí nos podemos dar crédito. Entonces nos unimos, ¿verdad? Y lo que queremos es, eh, queremos un beneficio para todos los que estamos allí involucrados. ¿Sí? Ahí veo que están levantando la mano. Ingeniero, pero una cooperativa, ¿cuántos socios mínimos deberían haber? Ya, allí ese tema, esa pregunta específica, no sé exactamente cuántos socios mínimos podrían haber. Entonces, habría que ver en la parte de la Constitución, o sea, en la parte legal, cuáles son los socios mínimos. Yo, como no está involucrado en este tema, no sabría decirle. Lo que usted podría hacer, mientras estamos en clase, podría investigarlo, ¿verdad? Para ver cuántos socios mínimos hay. Y entonces su participación la consideramos actuación en clase, y si no lo hace usted, otro compañero podría investigarlo un poco y lo comparte y lo consideramos participación en clase. Okay. Sí, porque exactamente todo el aspecto legal yo no lo conozco. Aquí conozco un poco la generalidad. Bien, tenemos las organizaciones comanditarias, ¿verdad? Aquí hay dos tipos de socios. Hay los socios colectivos, es decir, que tienen la responsabilidad ilimitada, y los comunitarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectivo. Es decir, que hay socios que responden, si la empresa se cae, ¿verdad? Ellos responden con todo su capital, ¿verdad? Pero hay otros socios que son los comunitarios que ellos dicen, bueno, yo voy a aportar solamente un 10%, entonces si la empresa se cae, si hay una deuda grande, yo simplemente respondo por mi 10%, ¿no? Entonces, responden nada más por la parte con la cual se comprometieron. Digamos que este tipo de situación es un poco más segura para no perder todo el dinero. Entonces, es como otra alternativa. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí los socios propietarios
asumen la responsabilidad de manera limitada, ya no es ilimitada como los anteriores, aquí la responsabilidad es de manera limitada y responden solo por el capital o patrimonio que aportan a la empresa, ¿no? Yo creo que esta es la mayoría de las empresas que permiten al aporte de capital. Es decir, que si yo tengo un aporte del 10%, si algo llega a suceder, solamente respondo por ese 10% que aporté, ¿sí? Entonces, este tipo de figura jurídica, como persona que pone el dinero, me da un poquito más de libertad, porque mi responsabilidad está limitada. En las otras figuras jurídicas, el capitalista responde con todos sus bienes, ¿no? Y esto es peligroso. Yo no le recomiendo porque Dios no quiera, le pasa algo a la empresa, le cae, qué sé yo, un meteorito encima y usted tiene que responder con su capital propio y ningún empresario que se respete pone en riesgo su capital propio. Bien, tenemos las de sociedad anónima. Estas tienen carácter de responsabilidad limitada al capital. O sea, aquí no responde la persona, responde el capital que ha sido aportado. Y tiene la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de las empresas. O sea, aquí la empresa se divide en acciones y se puede participar cualquier persona y no hay mayor responsabilidad que la del capital. Entonces aquí las empresas pueden hacer ampliaciones de capital, ¿verdad? Dentro de, o siguiendo las normas que generalmente la regulan, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas que hay en el medio son de sociedad anónima, por lo menos las empresas grandes. Entonces, estas son de compra de acciones en la cual uno, según las acciones que tenga, representa el capital que tiene, ¿no? Entonces, uno responde por ese capital y al mismo tiempo también recibe utilidades por dicho capital. Hasta aquí, ¿alguna otra inquietud o pregunta? ¿Una pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, déjenme compartirles por última vez la hojita de Excel, donde ya quedan conformados los grupos. Ya, ahí para que se unan y para que puedan trabajar en grupo. Ya, si no hay preguntas, entonces yo voy a copiar su asistencia. No se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual, es importante. Y aquí, bueno, creo que la mayoría ya puso su nombre y apellido. Y al compañero que no se ha matriculado, matricúlese porque luego tiene algún tipo de problema con las actividades ya. Podría darme la clave. La clave de matriculación. Esa es 2P en mayúscula. Aquí lo voy a copiar en el chat. 2P 2021. Este es nocturno, ¿verdad? FA. Si no me equivoco, es allí. 2P 2021 NFA. Gracias. Ya. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Yo me quedo copiando el chat y si ustedes gustan ya pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches y sigan cuidándose, usen mascarilla y mantengan distanciamiento social y protejan a su familia. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Ya, listo, está copiada su asistencia, entonces procedo a desconectarme.